Estudiando sobre este tema esta semana, llegué a la realización de lo que el cristiano en general realmente tenemos como salvación. Y muchos no tenemos la salvación que viene de Cristo Jesús, bíblicamente. Muchos nos hemos hecho a la idea de una salvación de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y a Cristo lo hemos dejado a un lado. ¿Quién murió por ti en la cruz? Cristo Jesús. Nadie más. Cristo Jesús vino a darnos un evangelio. Uno. El evangelio de las buenas nuevas de la paz. Ese evangelio tiene poder, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Poder para cambiar la vida de todo aquel que escucha su palabra. Su palabra. Es mi trabajo en este momento hacer una exposición de su palabra a tu corazón. Y si como predicador o como exponedor de la palabra de Dios no estoy exponiendo su palabra, o sea que no estoy exponiendo la realidad de las Escrituras, tú y yo vamos a obtener algo falso pensando que es salvación. Ahora, no es meramente culpa del predicador. Tiene culpa si no está predicando las Escrituras. Pero la otra mitad de la culpa es tuya. Por no asegurarte de que el predicador te está diciendo la verdad tal y como es. Déjame decirte, y no te va a gustar, pero no vine a caerte bien. El evangelio ofende. El evangelio ofende. Porque nosotros tenemos un estado caído humanamente. No somos espirituales, somos carnales. Dios mandó a Jesucristo para que tú y yo pudiésemos llegar a ser espirituales. Eso quiere decir que tú tienes que hacerte a un lado para que Dios pueda obrar en ti. Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces, tus planes, tu imperio que tú has construido, el decir, yo soy Vicente Hernández, eso tiene que ser derrumbado. Aquí no hay Joel Cruz, aquí no hay Clemente Hernández, aquí no hay José, aquí no hay Juan, aquí no hay nadie. Si somos salvos en Cristo Jesús, el que hay es Cristo. El que hay es Cristo, y eso lo tengo que entender. Cuando yo acepto la salvación de Cristo Jesús, yo ya no existo más. Según Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién se entregó? ¿Por quién? Por mí. Por mí. Él pagó lo que yo no puedo pagar. No lo que yo no pude, sino lo que aún todavía no puedo y jamás podré. Pero Él lo pagó para que yo pudiera tener esa preciosa salvación. Entonces, tú tienes que hacerte a un lado. Quita el yo, quita el orgullo, quita la vanidad, quita el egoísmo, quita el tú por completo y recibe la palabra de Dios que va a ser expuesta y tú saldrás de aquí hecho una nueva criatura. Esa nueva criatura que nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, es hecha nueva, con una vida nueva, con un corazón nuevo, según lo que nos dice el evangelio, que los que a esa posición llegamos a ser hechos hijos de Dios, según Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, llegamos a ser hechos. Y estoy enfatizando en hechos hijos de Dios, porque si nosotros hacemos una encuesta y les preguntamos
al mundo entero, no a medio mundo, al mundo entero. ¿Tú eres hijo de Dios? Oh, claro que sí, yo soy hijo de Dios. ¿Tú eres? Oh, sí, yo soy hijo de Dios, mi Padre celestial, mi Padre Dios. Él y yo, así mira. Y no vas ni a la iglesia. Entonces, si Dios es mi Padre, es porque yo fui hecho hijo de Dios mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso me dice a mí que yo me tengo que hacer a un lado para que Cristo pueda vivir en mí y dar a conocer a Dios mismo a través de mí. Amén. Ok, Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La salvación, la cual nos ofrece Dios en su evangelio, es únicamente a través de Cristo Jesús. Únicamente a través de Cristo Jesús. No hay religión sobre la faz de la tierra que te pueda salvar. No hay cosa alguna sobre la faz de la tierra que te pueda salvar. No hay organización alguna que te pueda llevar a la gloria. Es únicamente en Cristo Jesús. Y por consiguiente, tú y yo necesitamos ponernos o posicionarnos según sus reglas. Fíjate bien, sus reglas, bajo su sombrilla de cobertura. O sea, bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, para poder ser guiados en el camino que Él quiere guiarnos. En Hechos 4:12, lo que estábamos cantando, nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Únicamente Cristo es quien nos va a llevar a la gloria. Únicamente Jesucristo es quien nos puede dar salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice lo siguiente: Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Habemos muchas personas sobre la faz de la tierra que decimos estar esperando el último momento. Mientras tanto voy a vivir como yo quiera. Estamos esperando el último momento para entregar nuestras vidas a Dios y ser salvos mediante Cristo Jesús. O sea, que tenemos noción de que si entregamos nuestras vidas a Cristo, tenemos que cambiar de mi vana manera de vivir a la manera de vivir de Cristo. Pero no quiero hacer eso, voy a esperar hasta el último momento. ¿Ustedes piensan que eso es válido? Yo pienso que no, de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque ya tenemos noción. Dios no mandó a su Hijo simplemente para hacer un show. Dios mandó a su Hijo a pagar una deuda que tú y yo no podemos pagar. El cristianismo en general, tenemos un mal concepto de lo que la salvación es. Y hemos metido el mundo a la iglesia. Manejamos la iglesia como el mundo maneja una organización. Hacemos cosas en la iglesia porque esto se ve bonito y esto se ve atractivo. Hacemos cosas en la iglesia porque esto es lo que va a llamar la atención. Dios no ha venido aquí a llamar la atención a nadie. Jesucristo no vino a llamar la atención a nadie. Es más, Jesús dijo: yo he venido a servir. Yo he venido a dar mi vida en rescate por la humanidad. Yo he venido a ser el siervo de siervos. Y eso es lo que tú y yo vamos a tener que buscar hacer, ser el siervo de siervos. Para poder
comenzar a arreglar el problema que tenemos en la iglesia. Y no estoy diciendo que tú y yo tengamos el problema en la iglesia. Estoy hablando en general. Porque el mundo cuando mira a la iglesia no está diciendo, no, si aquellos hacen las cosas bien, pero aquellos, no, ellos están diciendo, la iglesia no sirve. Y ahí están contando todas las religiones. Todas. Y todas decimos tener la verdad. Entonces, yo quiero ponerte este asunto de la salvación por preguntas. Y la primera pregunta que yo tengo aquí es, ¿por qué necesitamos la salvación que Dios nos da? ¿Por qué necesitamos la salvación que Dios nos da? Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, especialmente en este país. Estamos vivitos y coleando, tenemos comida sobre nuestra mesa y tenemos abundancia de esto y del otro y de muchas cosas. El versículo 3 de nuestro pasaje nos dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué bonito, qué buena armonía. ¿Verdad que sí? ¿No, amén? Eso es lo que éramos. Y sin Cristo, eso es lo que somos. ¿Quién hace esa diferencia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo les he dicho varias veces que tú no me quisieras conocer. O sea, si tú me conocieras antes de Cristo Jesús, yo creo que yo sería una de las personas que más mal te caería. Porque yo me miro a mí mismo en mis actitudes en tiempos pasados y yo mismo me doy vergüenza. Pero es por esa condición que nos dice Tito capítulo 5 versículo 3. Ahí es donde nos encontrábamos nosotros. No veíamos que estábamos mal, no veíamos que necesitábamos hacer ningún cambio, no veíamos que necesitábamos mejorar en ninguna de nuestras actitudes ni nuestra vida social. Estábamos bien. Sin embargo, todas estas cosas, al leerlas y decir todas esas cosas están en mí, hay una cosa que tiene que cambiar. Y la sociedad trata de cambiar esas cosas mediante organizaciones, trata de cambiar esas cosas mediante clubes sociales, trata de cambiar todos esos problemas que nosotros tenemos con terapias. Y un sinnúmero de cosas, con libros. Léete este libro te va a cambiar la vida. ¿Cuál es el libro que cambia la vida? Este es el único libro que cambia la vida. No hay otro. Y tú y yo necesitamos entender eso. Porque de otra manera no vamos a salir de allí. Vamos a cambiar por un poco, porque esos libros nos hacen sentir vergüenza, nos hacen vernos a nosotros como en realidad somos, y cambiamos por un momentito y cuando menos acordamos ya estamos otra vez en el mismo hoyo. Y ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos salvación, porque esas cosas, esa vida es la que nos lleva a la tumba. Esa vida en algún tiempo en el futuro, tú y yo vamos a enfrentar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos dice allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿El juicio de qué? El juicio de cómo tú viviste la vida que Dios te dio. El juicio de cómo es que tú trataste a tus vecinos, a tus amigos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y todas las personas con quien tú tuviste relación en tu vida entera. El juicio. Mira lo que dice Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Y no somos tan malos, ¿va?
Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he golpeado a nadie. Pero Jesús dice que por tales cosas, por decirle Fauto, por insultarlo, quedaré expuesto ¿a qué cosa? No queremos decir esa palabra, ¿va? Porque pensamos que el no decir esa palabra entonces desaparecerá. Nos quedaremos expuestos al infierno. He ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos salvación, la cual tú y yo no podemos conseguir sin Cristo Jesús. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién aquí ha pecado? Si no me levantan su mano me voy a bajar desde aquí. Todos hemos pecado. Hoy en la mañana, el hecho de que no quieras levantar tu mano, eso es pecado. Estoy exagerando, pero creo que ya me van conociendo cómo les explico, ¿va? Lo que a mí me interesa es que tú y yo sepamos el por qué necesitamos salvación. La salvación que Cristo nos ofrece mi salvación no es de acuerdo a ti, ni la salvación tuya es de acuerdo a mí. Y no es de acuerdo a los bautistas tampoco. Es de acuerdo a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque mi vida es un desastre. Por eso necesito salvación. Aparte de Jesús, si yo no me apego a seguir a Jesús mediante el poder y la autoridad del Espíritu Santo, mi vida es un desastre. He ahí la razón por la cual yo necesito de salvación. Cristo ha venido a organizar mi vida. Cristo ha venido a poner orden en mi vida. Cristo ha venido a decirme qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque mi trabajo como hijo de Dios es agradar al Padre en su gloria. ¿De qué somos salvos? Y nosotros dicen, es que somos salvos del infierno. Nosotros somos salvos de morir. Vamos a vivir por siempre, vida eterna. Nosotros somos salvos de esto, somos salvos del otro. Y sabes que muchos predicadores o muchas iglesias, como lo quieras llamar, hemos anunciado la salvación con decirte, ¿sabes qué? Ven a Jesús, levanta tu mano, ven a Jesús, acepta a Jesús y hacemos la oración y tus problemas se acabarán. Porque la Biblia dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto y ya no sufrirás, no más sufrimiento. ¿Qué sufrió Cristo por ti? La muerte. ¿Y nosotros no queremos tener sufrimiento? Si ese es el pago, eso es lo que tú y yo deberíamos de haber sufrido. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 nos dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira es la que viene? La ira de Dios, porque Dios hará juicio con el universo. Dios hará juicio con toda su creación. Y Jesús nos está librando de la ira de Dios. En otras palabras, al Dios mandar a su Hijo a morir por ti y por mí, y nosotros aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos está salvando de sí mismo. Porque a su tiempo Dios traerá juicio con todo. Cielos nuevos y tierra nueva, y lo que tú y yo conocemos como cielos y como tierra dejará de existir, porque Dios traerá juicio. Porque está contaminado de pecado. Dios nos está salvando de sí mismo, del juicio que Él traerá. Y nosotros aquí contentos, no, aquí yo me voy a gozar y que voy a pasar de fiesta, de fiestón, y voy a hacer esto y voy a hacer. Tú no vas a hacer nada. Si esperas el juicio de Dios, tú no vas a poder ni hablar. Vas a estar tan sorprendido de que Dios no te haya llevado con Él. Porque Dios nos está librando en Cristo Jesús del juicio, de su ira, de la ira venidera. He ahí la razón por la cual necesitamos salvación. He ahí la razón.
Romanos capítulo 5 versículo 9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa? De la ira. Y podemos ir versículo tras versículo de que la palabra Dios nos dice: es cierto, vamos a ser librados del infierno, somos libres de la muerte y somos libres de un montón de cosas que tú y yo podemos nombrar. Pero la línea de mero abajo es la ira de Dios. Si nosotros pasamos sufrimiento en esta vida por servir a Dios, eso es un gozo. Si nosotros somos atribulados por seguir el liderazgo del Espíritu Santo, eso es un privilegio. De lo que tú y yo necesitamos ser salvos es de la ira de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree. ¿Quién realiza la salvación? Hay muchas personas que dicen: no, es que yo soy buena persona, yo ayudo a los ancianos a cruzar la calle y les llevo su comida, la levanto de Walmart y se las llevo a sus casas para que no se molesten. Dios tiene que estar agradado conmigo. Y pensamos que por medio de las obras tú y yo vamos a conseguir la salvación. Únicamente Dios puede quitar el pecado y librarnos del castigo al cual el pecado nos lleva. Únicamente Dios. En Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Únicamente Dios es quien puede llevar la salvación de una persona a cabo, a término. Si tú y yo no conocemos a Dios, todos hemos oído de Dios. Algunos hasta su nombre conocemos. ¿Sí? Todos hemos oído de Dios. Sabemos que Él es el que creó todas las cosas. Sabemos que Él tiene las cosas en control, tan bien equilibradas. Y sabemos muchas cosas de Dios. Pero tú y yo necesitamos conocerle personalmente. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede llevar la salvación a cabo en nuestras vidas. Él es el que la da y Él es el que la puede ministrar a nuestros corazones. No por nuestras obras, sino únicamente por su misericordia. ¿Cómo nos salva? ¿Cómo nos salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de Cristo Jesús y únicamente Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación y solamente en Él hay vida. En Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es Jesucristo. Él nos salva en Jesucristo. Específicamente fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que nos da esa preciosa salvación. Según 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, que nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú y yo creemos en el sacrificio de Cristo de esta manera, o sea, como nos dice la palabra de Dios, que Él vino y vivió y murió en la cruz del Calvario y que resucitó, eso es el Evangelio en todo su esplendor. Y tú y yo somos salvos de la ira de Dios. La escritura, es clara en que la salvación es el bondadoso, inmerecido regalo de Dios que solo está dispuesto a través de ¿qué? De la fe. Es únicamente a través de la fe la cual nos lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento porque hemos reconocido lo que estábamos hablando en Tito capítulo 5 versículo 3, que somos pecadores. Y que por nosotros solos no podemos llegar a la gloria de Dios. Con la fe en Cristo Jesús, o sea que yo creo por fe en Cristo Jesús. Hay muchos que dicen: yo no voy a creer hasta no ver. Si tú estás esperando ver para creer, eso va a ser muy tarde, porque sí lo vas a ver.
Pero Cristo te está pidiendo que creas por fe, porque somos salvos mediante la fe y el arrepentimiento. Y de esa manera es que tú y yo llegamos a la gloria. ¿Cómo recibimos esta salvación? La persona es salva por fe. Es necesario oír el Evangelio, porque es la fe que viene de la palabra de Dios, no de cualquier otra cosa. Es la fe que viene de la palabra de Dios. Tú y yo podemos tener fe en muchas cosas. Tú y yo podemos tener fe en nuestro marido. Tú y yo podemos tener fe en nuestra esposa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo y todo lo que tú quieras. Pero la fe que te va a llevar a la gloria, la fe que te va a dar la salvación, de la cual Dios está hablando, es la fe en Cristo Jesús. Es necesario que tú y yo escuchemos el Evangelio, porque esa fe viene por medio del Evangelio. Las buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, según nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. La persona debe creer confiando totalmente en el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir confiar totalmente en el Señor Jesús? Cuando tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios y sentimos convicción, sentimos algo que tú y yo jamás habíamos experimentado antes. Pero luego Satanás está por ahí, como hablamos la semana pasada, está por ahí diciéndote, ¿sabes qué? Esta es cosa de locos, no les hagas caso. Y nosotros estamos luchando con nosotros mismos y estamos que voy y que no voy, y que levanto mi mano y que no levanto mi mano, y que acepto y que no acepto. Por miedo, por pena o por lo que tú quieras, estamos luchando con ello. Lo que Jesús te está diciendo es como le dijo a Pedro: ven, cuando estaban en la barca, Señor, pide que yo vaya a ti. Ven. ¿Qué hizo Pedro? ¿Y dónde cayó? En el agua, pero no se hundió. ¿Sabes por qué no se hundió? Porque fue obediente a lo que Jesús le estaba pidiendo hacer. Creyó con fe que Jesús le estaba llamando y no importó cuál era el ambiente. Lo mismo sucede hoy en día. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando a la salvación. Y si tú y yo creemos, tú y yo vamos a confiar que Jesús no está mintiendo. Tú y yo no vamos a convencernos de las voces que están en nuestra cabeza, que nos están tratando de convencer de no ir a donde Jesús nos está llamando. Tú y yo necesitamos confiar en Jesús completamente y arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón a quien puede salvarnos. ¿Quién nos puede salvar? Cristo. Reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos y salvarnos de nuestra maldad. O sea que esto nos ayuda o nos va a llevar a hacer un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Un cambio de mentalidad. Ya no vamos a pensar como antes pensábamos. Ya no vamos a actuar como antes pensábamos. Ahora, estas cosas no son de la noche a la mañana. Porque tú te vas a despertar. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador hoy, tú mañana te vas a despertar pensando las mismas cosas que pensabas antier. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. No vengas a mí y me digas, no, hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo. A ver, dime qué dice Juan 3:16. No sé, eso no es Espíritu Santo. Tú necesitas ser discipulado, tú necesitas ser encaminado, tú necesitas conocer al Rey de Reyes personalmente para que tú sepas qué fue lo que sucedió en esa conversión, esa transformación, y eso únicamente lo vas a saber aquí. Entre más Biblia tú aprendas, más lleno del Espíritu Santo tú eres. No sucede de otra manera. Dios no tiene una varita mágica
Y únicamente llega por medio del arrepentimiento y fe en obediencia a Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos confesar, y tú y yo somos malos para confesar. ¿Cuántos dicen amén? Somos malos para confesar. Necesito que ustedes me digan, a ver, ¿quién rompió las cosas en la cocina? ¿Saben a quién voy a apuntar yo? Pues ustedes. ¿Y saben a quién van a apuntar ustedes? Van a apuntar de regreso para acá. Porque somos malos para confesar. Pero Dios nos dice que si tú y yo creemos en Jesús, Él nos salva, pero tú y yo vamos a confesar. ¿Qué vamos a confesar? Vamos a confesar lo que yo creo en mi corazón. Yo creo que Jesús vivió por mí, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y voy a vivir de acuerdo a eso, porque yo creo y te lo estoy confesando. He ahí la razón por la cual cuando alguien se arrepiente y viene a la salvación, lo traemos ante la congregación y le damos la bienvenida al hermano o hermana fulana de tal, a la familia de Dios. Está confesando que se ha arrepentido de sus pecados y que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. No hagamos una diferencia, no hagamos una división en eso. Es Salvador y Señor. Voy a tomarme un momentito. Porque ese es un problema entre nosotros como iglesia. Estoy hablando en general. Decimos que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y que 10 años después yo reconocí que necesitaba estar viviendo como Dios manda y entonces lo acepté como mi Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Quiere decir que Él es mi dueño. Jesús no te va a salvar y 5 o 10 años después te va a decir, ok, ahora yo soy tu dueño. No, Jesús te va a salvar y cuando Él te está salvando, Él te está diciendo, yo soy tu dueño, yo pagué por ti. Amén. Lo cual quiere decir que cuando tú eres salvo, tú necesitas preocuparte por vivir como Jesús manda. He ahí la razón de la llenura del Espíritu. He ahí la razón de ser discipulado. He ahí la razón de atender los servicios de celebración. He ahí la razón de estar activo en la iglesia del cuerpo de Cristo. He ahí la razón. Porque de otra manera, ¿sabes quién va a entrar y darte un ministerio nuevo y darte una palabra nueva? ¿Y sabes quién va a entrar y te va a poner un montón de ideas en tu cabeza? Se llama Satanás. Así. Él va a entrar y va a poner nuevas ideas en tu cabeza. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Y tú y yo necesitamos confesarlo como tal y comenzar a tratar de vivir como Él manda y dice. Podemos entender la salvación según las Escrituras de la siguiente manera. La salvación es la liberación por gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que por fe aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Condiciones. Se oye como un contrato, ¿va? Pero no lo es. No es un contrato. Es una promesa. Es una promesa que Dios hace a su pueblo, hace a su iglesia en la salvación. Dios promete librarnos de su ira con la condición de que tú y yo vivamos glorificándole a Él. ¿Cuántos de aquí estamos arrepentidos de glorificar a Dios en los últimos años que has estado viviendo para Él? Nadie. Si tú realmente estás viviendo para Dios y alguien te pregunta que si estás arrepentido, tú vas a decir, no, yo lo haría otra vez. Es más, les he confesado, yo llegué a Jesucristo a los 30 años y ¿cómo me doy de patadas? Porque yo me acuerdo que me predicaron el evangelio como a los 8 años. Ojalá yo lo hubiera aceptado como a los 8 años.
Pero no fue. ¿Tienen frío? Ponle ahí 80. Pero nadie nos vamos a arrepentir de vivir el Evangelio, de vivir para Dios. Nos vamos a dar cuenta que ahí meramente está el sabor de la vida cuando comenzamos a vivir para Él. Jeremías capítulo 3, 31 versículo 13 nos dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es tu Dios? Me lo pueden decir, no es una pregunta retórica. Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Dios. ¿Y nosotros qué somos de Él? Su pueblo, somos sus hijos. ¿Eso quiere decir que no andamos vagando? ¿Eso quiere decir que no andamos haciendo nuestra voluntad? ¿Eso quiere decir que nosotros no tenemos nuestra propia ley? No tenemos permiso para hacer lo que se nos pega la gana. Tenemos mandamientos, tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Y todo eso porque no es un contrato, es una promesa, es un pacto. Déjame tratar de ilustrar, porque miren ustedes que parecen liebres en lámpara. ¿Cuántos de ustedes piensan que el matrimonio es sagrado? ¿Ni uno? Hey, el matrimonio es sagrado. Fíjate en los votos que tú haces en el matrimonio. Varón, no te lo dice así, pero te lo está diciendo. Tú servirás a tu mujer en riqueza, en pobreza, cuando tengas y cuando no tengas, en todo lo que pase. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte te separe. Y la mujer está diciendo, ¡uh! Mi marido me va a servir. No, espérate. Porque los mismos votos son para ti. No es un contrato. Hoy en día el matrimonio es una burla. Es un juego. Y estamos firmando un papelito antes de casarnos para que si me divorcio, a este tipo le quito todo lo que tiene. Eso no es un matrimonio. Nos hemos creído de las burradas de Satanás. Y hemos metido esas cosas a la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Porque la mujer también hace sus promesas. Y su promesa le está diciendo, yo te voy a servir a ti, marido. En pobreza, en riqueza, en necesidad, en abundancia y todas esas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. No es un contrato, es una promesa que estás haciendo delante de Dios. No la estás haciendo delante de cualquier persona. No la estás haciendo ni delante de un tribunal. Pero es que yo no me casé por la iglesia, yo fui al ministerio público. Es lo mismo. Tú estás haciendo las promesas porque el ministerio público fue puesto ¿por quién? Por Dios. Y por Dios es que tiene autoridad. Ok, la salvación eso es lo que es. Es un pacto. Mira, ¿cuándo es que tus hijos dejan de ser tus hijos? Pueden ser los hijos más malvados que existen sobre la faz de la tierra y tú dices, ay, mis hijos. ¿O me equivoco? ¿A que no? Es un pacto. Es un pacto. Es una promesa. Dios te da esos hijos para que tú los cuides, para que tú los críes en la amonestación y la disciplina del Señor. Si tú no los criaste de esa manera, tú vas a dar cuenta por ello. ¿Cuándo? Ya sea en el tribunal de Cristo o ya sea en el gran trono blanco, pero tú vas a dar cuenta por ello. Eso es lo que la salvación es un pacto con Dios, porque Él promete salvarnos de su ira,
Pero la condición es que tú y yo debemos vivir dignos de Cristo Jesús. Si no estamos haciendo eso, hey, tú necesitas reevaluar tu vida, porque cualquier otra cosa aparte de ello no es salvación. ¿Por qué te lo digo de esta manera y por qué enfatizo? Porque yo quiero que tú conozcas a quien te puede salvar. Cristo Jesús. Es el único que te puede llevar a la gloria. Ahora, tengo unos puntos de observación. No de aplicación, sino de observación, porque tenemos decisiones que hacer. Tú y yo necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos dice en este pasaje de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8. Y el primer punto que yo quiero que observemos es el siguiente. La salvación tiene como fundamento el amor de Dios. La salvación tiene como fundamento el amor de Dios. El versículo 4 de Tito, capítulo 3 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó. El versículo 3 nos está diciendo que tú y yo en el pasado éramos esto, éramos lo otro, iracundos y todas esas cosas que nos ofenden, pues. Pero cuando se manifestó el amor de Dios, Él nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos alcanzó. ¿Y cómo era nuestra condición? Mala. Nuestra condición no era buena. No es que Dios hubiera estado esperando el tiempo preciso. El tiempo preciso para decir, ok, ahora sí voy a salvar a este cuate porque ahora sí se mandó. Ahora sí es bueno. No. En nuestra condición caída, en nuestra condición de fallo, Dios nos salvó, por su bondad y por su amor. Y esta es la condición de todo ser humano. En esa condición nos encontrábamos cuando Dios en Cristo Jesús nos rescató. Romanos capítulo 5 versículo 8 nos lo comunica de la siguiente manera. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo no esperó que nosotros mejoráramos en nuestra situación. Él vino y hizo la obra, llevó a cabo la obra en la cruz del Calvario para que pudiésemos tú y yo llegar a la salvación, ver el sacrificio que Él hizo y poder clamar a nuestro Dios para que nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. El amor de Dios es incondicional e inmerecido. No hay persona sobre la faz de la tierra que diga: no, es que yo me merezco el amor de Dios. Yo necesito, porque yo me merezco. No hay ninguno. Y Romanos nos lo hace bien claro. Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. El amor de Dios es incondicional e inmerecido. De igual manera su bondad. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. En su bondad nos ha guiado hacia Él desde antes de la fundación de todas las cosas. Ser bondadoso es su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios. Y eso nos lo ilustra Lucas capítulo 6 versículos 35. Nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿A quién debemos amar? A los que nos aman, ¿es lógico? No, eso no es lo que está diciendo Dios en su palabra. Dios está diciendo que tú y yo debemos amar a nuestros enemigos. Debemos interceder por nuestros enemigos. Tú y yo debemos interceder y pedir por aquellos que nos hacen mal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué debemos hacer eso? Porque ahora somos hijos de Dios y comenzamos a entender su amor. Y dije, comenzamos. Porque cuando tenemos un mejor entendimiento de lo que es el amor de Dios, tú y yo vamos a hacer cosas que van a parecer meramente locas. Mira lo que hizo Jesús.
Mira lo que hizo Pablo. Mira lo que hizo Pedro. Y te puedo nombrar persona tras persona que hicieron cosas que a nuestro criterio parecen locas. Hace tiempo atrás te estaba contando de Policarpo, un cristiano de la Edad Media, que fue a la hoguera, lo quemaron por predicar el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué estaba haciendo Policarpo en la hoguera? Alabaré y las llamas alrededor y lo más bien alaba. No podía aplaudir, pues estaba amarrado. Pero estaba cantando a Dios, entregando su vida por predicar la palabra de Dios, amando a sus enemigos para que se arrepintieran. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo. Pues ¿sabes por qué? Porque somos hijos de Dios, salvos por su gracia. Eso es lo que somos. Debemos amar a nuestros enemigos. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 7 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Su gran amor por la humanidad, su gran amor por ti, por mí, personalmente. Porque a todos personalmente ha venido y nos ha hablado, nos ha llamado. No es una coincidencia que tú te encuentres aquí escuchando estas palabras hoy. Si acaso tienes la salvación, Dios te está llamando a que te personalices más con Él. Y si no tienes la salvación, Dios te está llamando a la salvación hoy. En segundo lugar, nos debemos olvidar que nos salvó por amor, sin influencia y no merecido, sino completamente por su voluntad. O sea, que no hubo nadie que le pudiera decir a Dios: ¿sabes qué? Mira al pobre José, ¿por qué no vas a salvarlo? No hubo nadie que aconsejara a Dios de tal cosa. ¿Sabes por qué? Si José es salvo, ¿sabes por qué lo salvó? Por su puro amor, por su pura voluntad. Ya tiene rato que no miraba a José, lo voy a seguir nombrando. Pero eso es para todos y cada uno de nosotros. Por su puro amor, por su pura voluntad, cuando aún éramos pecadores. Efesios capítulo 1 versículo 5 nos dice lo siguiente: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Por su puro afecto, el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos a su familia. La salvación que de Dios tenemos se basa en su puro amor, en amor por nosotros, según Juan capítulo 3 versículo 16, que nos dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y por qué no dice de tal manera amó Dios a aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador? Eso es lo que yo hubiera dicho. Porque de cierta manera, y esto te lo dije la otra vez, nosotros nos relacionamos con las personas que son como nosotros. No queremos relacionarnos más abajo ni más arriba. Normalmente nos relacionamos con los que son como nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos sentimos cómodos. Ok, ¿a dónde te manda Dios? No, es que yo soy mexicano, Dios me va a mandar a mí a México a servir. Oh, es que yo soy salvadoreño, Dios me va a mandar a mí a El Salvador. No, es que yo soy hondureño, Dios me va a mandar a mí a Honduras. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Al hondureño lo va a mandar a México, al mexicano lo va a mandar a El Salvador. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Eso es Dios.
Nosotros pensamos que Dios nos ha salvado para que nosotros podamos vivir tranquilos, en paz, sin tener ninguna dificultad. Dios amó de tal manera al mundo que lo salva, que le ha dado salvación, le ha dado un medio por el cual Él puede llegar a la gloria de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Punto número 2, la salvación del creyente no depende del hombre, depende de Dios. No depende del hombre, depende de Dios. Si la salvación dependiera de nosotros, ¿dónde estaría? Yo creo que ya la hubiéramos cambiado por 100 pesos por ahí. Si la salvación dependiera de nosotros, ya la hubiéramos cambiado por algo que nos gustara más, que fuera más atractivo. Porque meramente nosotros miramos a Cristo Jesús y el sufrimiento en la cruz, y que Él nos llama a sufrir como Él sufrió, y que nos llama a campos foráneos, y que hay que predicar, y que hay que enfrentarnos al peligro, y eso como que no se mira atractivo. Si la salvación dependiera de nosotros, yo quiero que nosotros ya la hubiéramos cambiado por cualquier cosa que se mirara más atractiva. Pero la salvación no depende de nosotros. La salvación que en Cristo Jesús tenemos depende totalmente de Dios. El versículo 5 nos dice, allá de Tito, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La justicia de Cristo nos es imputada. Y eso simplemente quiere decir que la justicia de Cristo nos fue puesta a nuestro favor, para que cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, Dios dice: bienvenido, hijo, pásale. ¿Por qué? Porque la justicia de Jesucristo fue puesta a mi favor. En otras palabras, mi cuenta bancaria en los cielos, Cristo la llenó de tal manera que me justifica delante de Dios. ¿Tú tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Ok? La justicia de Jesucristo ha sido puesta a tu favor. Y por eso puedes entrar hasta el trono de la gracia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, y por eso podemos relacionarnos personal e íntimamente con nuestro Padre Celestial. Podemos hablarle y Él puede hablarnos, y podemos escuchar su voz. La misericordia de Dios se manifiesta como una fuerza de amor incondicional que perdona y da oportunidad de comenzar de nuevo. Da oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Sabes que esta mañana tuviste la oportunidad de comenzar de nuevo? Si tú y yo viéramos el día de ayer y sacáramos nuestra libreta y comenzáramos a apuntar todas las regazones que hicimos el día de ayer, yo creo que llenáramos esa libreta. Si somos honestos, yo creo que llenáramos esa libreta. Gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos ir al Padre en oración. Podemos ir al Padre en la relación que tenemos con Él, en fe y arrepentimiento. Y la palabra dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. O sea, comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Y mañana otra vez. Mañana otra vez. El lavamiento de la regeneración se refiere a la limpieza espiritual completa y el nuevo nacimiento que ocurre en el creyente cuando confía en Jesucristo. Esta transformación causada por el Espíritu Santo limpia el pecado y crea una nueva naturaleza espiritual, resultando en una persona nueva que es justificada y recibe la esperanza de la vida eterna, sin que esto sea producto de las obras humanas. O sea que el ver aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador nos lleva a la regeneración. O sea que nuestra vida está siendo transformada de gloria en gloria.
por el poder del Espíritu Santo. He ahí la razón por la cual necesitamos estudiar su palabra. He ahí la razón por la cual necesitamos ser obedientes al Espíritu Santo, porque en esta salvación tú y yo estamos aprendiendo a caminar en el nuevo hombre nacido del Espíritu. La renovación en el Espíritu Santo, esto es la transformación continua. La transformación continua. ¿Hasta cuándo va a continuar esa transformación? Hasta el día que tú y yo vayamos a la tumba, o si estamos aquí cuando Cristo regrese, hasta ese día. Pero esta transformación se está llevando a cabo. Esta transformación nos fortalece, nos transforma la mente, los pensamientos y el corazón para alinearnos a la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice que en Cristo Jesús tú y yo tenemos otra manera de pensar, otra manera de ver la vida. Las cosas viejas pasaron. No las estés trayendo al futuro. No estés resucitando los muertos. Tú no puedes resucitar muertos. El único que puede resucitar muertos ya te resucitó a ti. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 12, que necesitamos tener una nueva manera de pensar. ¿Qué se espera de quien cree en Jesús? Se espera que la manifestación de la vida de Jesucristo sea una realidad en su vida. Eso es lo que se espera. Nuestro hermano Marco aceptó a Jesucristo la semana pasada, ¿va? ¿Ah, Marco? ¿Qué se espera de él? No, es que apenas tiene una semana de nacido. No importa, tú y yo es nuestra responsabilidad de enseñarle cómo caminar en Cristo para que la vida de Cristo vaya siendo reflejada en su vida, en la manera en que él piensa, en la manera que él habla, en la manera que él actúa. ¿Cuándo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Y necesitamos orar por él, necesitamos darle palabras de aliento, porque el enemigo me imagino que ya se puso a trabajar también por el otro lado. Y no nomás con él, con todos y cada uno de nosotros. Tú y yo necesitamos cubrir nuestras vidas en oración los unos por los otros, para poder pelear la batalla que tenemos por delante y salir victoriosos cada día. Se espera que la persona refleje a Jesucristo. Se espera que la persona tenga una actitud de entrega total a Dios. Dios no quiere vidas entregadas a medias. No, es que Dios entiende. ¿Sabes cuál es mi respuesta a eso? Dios entiende mangos. ¿Acaso en la salvación aceptaste a Jesucristo a medias para que te salvara? Oh no, yo quiero solamente la mitad del sacrificio de Jesús. Así no funciona. Así no funciona. Se espera que la persona que cree en Jesucristo tenga una entrega de su vida total a Dios. No estoy diciendo que es una realidad, estoy diciendo que eso es en lo que yo como creyente debo de trabajar. En mi mente, en mi corazón y en mi persona. Se espera que la persona que cree en Jesucristo tenga crecimiento espiritual rumbo a la madurez. Hoy en día nosotros miramos a muchos cristianos que tienen 20 y 30 años de ser cristianos y todavía están pidiendo leche. Oh, no, es que fulano de tal me ofendió. Sí, Nancy. Imagínate tú los apóstoles con Jesús, predicando y 3,000 personas, 4,000 personas y bautizando un montón de personas. Ay, Jesús, es que Pedro me ofendió con sus palabras. Son ridiculeces y a veces estamos así tú y yo necesitamos crecer espiritualmente y caminar hacia la madurez. El evangelio, por predicar el evangelio vamos a ser ofendidos hasta por nosotros mismos. No nos vamos a caer bien, ¿sabes por qué? Porque vamos a estarnos confrontando con la palabra de Dios y la palabra de Dios es una realidad total. ¿A quién le gusta oír la verdad? ¿A nadie?
A nadie nos gusta oír la verdad. Tú vienes a mí y me dices, pastor, su mensaje no estuvo muy bueno. ¿Tú crees que eso a mí me va a gustar? Y si no estuvo bueno, pues no estuvo. Y esa es la realidad, lo tengo que aceptar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que fijarme que esta semana que viene yo estudie más. Yo me enfoque en lo que me tengo que enfocar. Pero tú y yo necesitamos vivir la realidad, enfocarnos en la palabra de Dios y tratar de madurar. ¿Qué estoy tratando de decir con tratar de madurar? Vivir como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús. Y en último lugar, la persona que cree en Jesús, se espera que su testimonio sea un testimonio poderoso que glorifica a Dios. En todo tiempo y en todo lugar. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Qué espera Dios de ti para que tu testimonio sea fuerte? Tú tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque habemos muchos cristianos que somos un desorden completo. Acá en el templo tú nos miras vestiditos con corbatita, bien bañaditos. Pero tú llegas a la casa de ese individuo y dijo mi abuela, parece que bailó Judas. No, eso no funciona. Cuando está hablando de un testimonio que glorifica a Dios, está dando a entender que tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser transparentes. ¿Qué quiere decir transparente? Quiere decir que la manera que tú me miras conducirme a mí en la casa de Dios es la misma manera que tú me debes ver allá en el mundo. No somos bipolares. Solamente tenemos una naturaleza y esa naturaleza es espiritual. La naturaleza carnal, tú y yo tenemos que aprender a apaciguarla y que está bajo el dominio de la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal no tiene cabida en la gloria de Dios. Y eso es nuestro testimonio. Y ahora el mundo batalla para llegar a Jesús porque el testimonio de la iglesia, según la salvación, no es claro. ¿Sí me doy a entender? A ver, si me entienden, díganme amén. Y si no, díganme para tratar de clarificarlo. Punto número 3. Volverse a Dios requiere una vida y un corazón nuevo. Punto número 1, ¿cuál era el punto número 1? La salvación tiene su fundamento en el amor de Dios. El punto número 2, la salvación del creyente no depende de él, sino que depende totalmente de Dios. Y en el 3, estamos hablando o vamos a hablar de que volverse a Dios requiere una vida nueva y un corazón nuevo. ¿Quién puede darte una vida nueva y un corazón nuevo? Únicamente Dios. Hoy en día vemos muchas personas volviéndonos a Dios sin tener una vida nueva y sin tener un corazón nuevo. Y eso no va a funcionar. El versículo 7 de Tito capítulo 3 dice lo siguiente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú y yo somos herederos juntamente con Cristo. ¿De qué es heredero Cristo? De toda la creación de Dios, del universo entero. Y tú y yo, si es que estamos viviendo en justificación, o sea, en santificación, o sea que estamos siendo santificados día tras día porque seguimos la dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a llegar a ser herederos juntamente con Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice que ya somos herederos juntamente con Cristo. Estamos en proceso de santificación. ¿Por qué? Porque solo los santos son herederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos santos hay aquí? Oh, man, no muchos. Mira, de alguna manera
se nos ha hecho creer una mentira. Cuando tú vas aquí a los evangelios, tal vez en tu Biblia tú aquí vas a leer San Mateo, San Lucas, San Pablo, y se nos ha hecho creer que esos son los santos. Tú y yo, pues, estamos en la iglesia, pero va a pasar mucho tiempo para que tú y yo podamos ser santos. Cuando Cristo me salvó, me hizo santo. Cuando Cristo te salvó, te hizo santo. He ahí la razón por la cual estás en proceso de santificación. Lo cual quiere decir, es de lo que estábamos hablando hace un rato. Tú debes buscar crecer espiritualmente, aprender de qué se trata el reino de los cielos, quién es Dios, cómo se mueve Jesucristo y qué es lo que Él te ha mandado hacer, porque ahora eres santo, estás en proceso de santificación. Un proceso que durará el resto de la vida. ¿Por qué? Porque eres heredero juntamente con Cristo. Eres un santo. Santo simplemente quiere decir que tú has sido separado, puesto aparte para el servicio de Dios. No tienes parte con el mundo. Tú eres un santo, puesto aparte para el servicio de Dios. Jesús era un santo. ¿Y qué hizo? Hizo exactamente lo que su padre le pedía hacer. Juan el Bautista era un santo. ¿Y qué hizo? Hizo exactamente lo que el padre le dijo hacer. Pablo era un santo. ¿Y qué hizo? Hizo exactamente lo que el padre le dijo hacer. Si tú y yo somos un santo, somos santos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo que el padre nos dice hacer. Quien está en Cristo, nueva criatura es, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. O sea que dicha persona ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, y le ha sido dado un corazón nuevo, el cual puede sentir, amar y gozarse en la presencia de Dios. Y este gozo que experimentamos no tiene que ver nada con nuestra carnalidad, sino que es todo espiritual, es todo en orden, es todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Volverse a Dios se entiende como un nuevo nacimiento. Jesús lo discutió con Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Allá en Juan capítulo 3. Se entiende como un nuevo nacimiento. Cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, nacimos de nuevo. He ahí la razón por la cual no sabemos cómo dirigirnos en la casa de Dios. No sabemos qué decir, no sabemos qué pensar. Y cuando leemos la Biblia, yo creo que me la entregaron al revés. Esta Biblia la escribieron mal. Pero es porque no sabemos hacer nada. Somos nacidos de nuevo. A ver, Stephanie, ¿qué sabe hacer tu bebé? ¿Se hizo un huevo hoy en la mañana para desayunar? No, ¿por qué? Porque es un bebé. El de Jesús tiene 2, 3 años más y tampoco sabe hacer un huevo. ¿Por qué? Porque es un niño. Y eso es el mismo concepto cuando hemos recibido a Jesucristo como Salvador. Nada sabemos y tenemos que ser enseñados. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, pero todas fueron hechas nuevas. Tenemos que aprender a caminar en ello. Tenemos que aprender a ir sobre ello. Una vida y un corazón nuevos solo lo puede hacer posible Dios, quien hizo la obra en Cristo Jesús a nuestro favor, con el deseo de que llegásemos a conocer y andar en sus caminos. A conocer y andar en sus caminos. Mateo capítulo 23 versículos 37 al 39 nos dice lo siguiente: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Jesús? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tú eres un hijo de Dios, aprende a vivir esto. Tú eres un hijo de Dios, pon esto como frontales en tu frente y vívelo.
Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿A quién más amas tú en esta vida? Y tú vas a decir, no, es que yo amo a mi esposa. No, es que yo amo a mi esposo. No, mis hijos son mi adoración. ¿A quién debes amar tú con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? A Dios. Tu corazón debe estar lleno, de tal manera que tú no puedas amar a nadie más de amar a Dios. Pero si tú lo haces de esa manera, tú vas a amar a tu esposa como nunca la has amado antes. Tú vas a amar a tu esposo como nunca lo has amado antes. Tú vas a amar a tus hijos como nunca los has amado antes. Ya estamos por terminar, pero se me vino a la mente un pensamiento. Hace un mes pasado asesinaron a una persona que era conocida y me impactó cómo esta persona, o sea, la esposa que quedó viva, decía que él era. Dice, él se levantaba todos los días en la mañana y me preguntaba, ¿cómo puedo ser yo un mejor esposo para ti? ¿Cómo puedo yo buscar amarte como debo amarte? ¿Cómo es que yo puedo servirte mejor? Y eso es lo que tú y yo llegamos a entender cuando estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No se trata de mí, se trata de ti, desde mi punto de vista. Y desde tu punto de vista, se trata de mí, no se trata de ti. Eso es lo que nos enseña Jesús en su evangelio. La vida no se trató de la gente que Él vino a salvar. La vida se trató de Él dar su vida por esa gente para que pudieran hacer algo. Nuestra vida no se trata de nosotros. Nuestra vida se trata de Dios. ¿Y cómo es que tú y yo debemos aprender a amarle? En espíritu y en verdad, para poder hacer una diferencia en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Si tú y yo no tenemos salvación, no tenemos nada. Y por último, conocimiento, o sea, el conocer a Dios y que Dios salva y que debo andar en la iglesia. Tener conocimiento no es suficiente. Cuando tú estés ante el Dios de los cielos, Él no te va a preguntar qué tanto tú aprendiste en la iglesia en la cual asistías. Dios no te va a preguntar cuántos títulos tú tienes en tu casa, cuántos títulos dejaste atrás, cuánta sabiduría obtuviste en la universidad a la cual atendiste. Saber no es suficiente. Como te dije al principio, hay muchos que saben de Dios, que conocen de Dios. Conocimiento no es suficiente. Tú y yo tenemos que actuar sobre este conocimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Dios es soberano y tiene todas las cosas en control, de manera que nos da la salvación, pero nos ha hecho a nosotros responsables, a ti y a mí, de ver esa salvación ante nuestros ojos y hacer algo al respecto. Dios hoy te está llamando a la salvación. Dios hoy te está llamando a la entrega total de tu vida a su ministerio. Y es tu decisión. El versículo 8 nos dice lo siguiente, de Tito capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Tú y yo necesitamos ocuparnos de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos glorificar a Dios en nuestras vidas, porque tenemos la salvación. No te vayas de aquí sin hacer una decisión por Cristo Jesús, que es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Tú y yo necesitamos servir en la iglesia. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y tú y yo somos sus manos, somos sus pies, somos sus brazos, y todos estos miembros del cuerpo de Cristo están vivos, no muertos, lo cual quiere decir que son útiles. Si tú no sabes qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, pídele que te dé discernimiento para que tú sepas dónde es que necesitas estar sirviendo. Si Jesucristo no es tu Salvador, ven y acéptale como tu Salvador, y habrá fiesta en los cielos. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta a nuestros corazones. Mi Dios, te pedimos que tú nos bendigas con tu Espíritu Santo mientras salimos de aquí, y que nos sigas recordando lo que hemos escuchado. Que nos ayudes a poner prioridades en nuestras vidas con tus mandamientos, con tus estatutos, con tus decretos, mi Señor, para poder honrarte y glorificarte en cada cosa que emprendamos, mi Señor. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y no permitas que se vayan de aquí sin hacer una decisión por ti. Ya sea que entreguen su vida a ti o que entreguen su vida en servicio a ti, porque ya te conocen como Salvador. Gracias, mi Dios, por lo bondadoso que has sido para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.